Estaba una república, la cual una gran cantidad de españoles la quería. Desgraciadamente se metieron en un momento dado los que no querían nada ni sabían lo que querían. Sí, aquí creo que le están diciendo, ¿cómo se llama esta cosa? Los que no quieren nada. Total, en ese momento Franco estaba en la plaza de en lo que es Ceuta y Melilla y esto, y cuando se levantaron en Madrid y todo esto, dio un golpe de estado en Melilla, se regresó con el ejército de Valencia y todo esto le hicieron caso y empezó la guerra civil. Al principio parecía que no podían hacer nada, pero hay nada que hacer. A Franco lo apoyaron los alemanes, Hitler y compañía, aunque luego no lo recibió en Hendaya, lo tuvo esperando horas, pero de todas formas, y le mandó sobre todo armas, y luego mandó la división de aviación, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, fue que destruyó medio Guernica, cuando la resistencia estaba más fuerte en Asturias y con los vascos y eso, pues mandaba al ejército alemán, y luego llegaron por Mussolini a defender los italianos. Los italianos no fueron nada porque eran correlones, no fue nada. Y después de esto, después de vueltas para arriba y para abajo y de muchos muertos, ganó la guerra civil Franco, que le decían los nacionales, y entre Franco y los curas y la madre que los parió, todo, bueno, eso no se dice, ¿verdad? Esto empezaron a hacer una dictadura. Hasta cierto punto España necesitaba orden, pero creo que se pasaron. Si Franco hubiera agarrado el poder y a los 10 años manda a elecciones libres y hubiera prohibido que no hubiera un solo fusilamiento ni nada de eso, Franco hubiera pasado la historia como un grande, porque Franco de todas formas en España creó infraestructura y creó cosas muy positivas. Pero dentro de eso se quiso perpetuar en el poder y la regó. ¿Lo digo la regó o la cagó? ¿Cómo quieres que te lo diga? Vale, pues. Entonces luego Franco llegó el momento que, viendo que se estaba haciendo ya, aflojó, empezó a haber un poco empezó a haber apertura, eso, se hizo mucha infraestructura, sobre todo hidráulica, presas, todo eso. Sí supo trabajar, pero estaba aislado por todas las naciones. ¿Por qué? Porque era una dictadura. Entonces, para evitar eso, salió con los americanos y dejó poner bases atómicas en España, lo cual era un riesgo impresionante. Entonces todo el pueblo español se puso en contra. ¿Por qué? Por el caso de una guerra mundial, donde están las bases atómicas y van a atacar. La de Morrón, otra que había en Navarra, no me acuerdo de los nombres y eso, pero ahí otra vez se le puso. El pueblo nunca estuvo casi con Franco, muy poco, más o menos era la clase media alta y los como siempre. Y a partir de ahí, pues la dictadura de Franco empezó a hacer ya relaciones, España se modernizó bastante, la verdad sí avanzó. A partir del 60, 62 empezó a mejorar la situación socioeconómica y todo eso. Se calmó un poco, pero nunca se olvidó los crímenes de guerra. O sea, fue un hombre que en un momento dado, lo mismo que te dije antes, si no hubiera, aquí no se mata a un español por ideas políticas y eso, hubiera quedado bastante bien, y a los 10 años manda elecciones, hubiera sido un grande, porque tuvo cosas buenas. Se quiso perpetuar el poder y luego ya al hijo de Alfonso XIII, pues ya lo empezó a Juan Carlos, empezó a evitar rey, lo empezó a preparar para él. Y cuando vio que se moría, pues todavía no cedió. Le mataron los de la ETA a Carrero Blanco, que era su ministro, y ya se empezó a dar cuenta que entonces ya preparaba a Juan Carlos, y cuando murió subió Juan Carlos, pero ya como rey y con una constitución y con eso. Entonces es cuando empezó la democracia en España. Desgraciadamente después de eso
pues hubo una bonanza tremenda, tal, y aquellos se creyeron que a mí nadie me explota y a mí el cuento de no sé qué, se sintieron más de lo que eran y vino lo que está pasando ahora, que para recuperarse van a tardar 7 u 8 años. Eso es todo. ¿Qué más quieres que te platique? ¿Tú sentiste algún cambio en cómo creciste con todo lo que estaba pasando en España? Sí, como no, un cambio total. ¿Cómo que? Como que, mira, como que yo tuve que aguantar curas y frailes en los colegios que eran los que mandaban. La mayoría de esa gente eran acomplejados, con una cantidad de complejos y mucho pederasta en los colegios. Tuve que aguantar que en un momento dado tenías que hacer lo que decía el cura del pueblo, lo que decía el alcalde. Tuve que aguantar que en un momento dado no tenías, como joven, no tenías derecho ni a hablar. Y yo siempre fui un rebelde. Tuve que aguantar que porque una vez un fraile me pegó y yo con la regla le abrí la cabeza, tuve que estar metido en un colegio de alta disciplina. Tuve que aguantar muchas cosas que no tenía por qué aguantar, que hoy día posiblemente no hubiera pasado. En España hoy día, en todo eso, hay una democracia bastante aceptable dentro de todas las corruptelas que hay, porque sí hay mucha corruptela en España. Pero independientemente de eso, en España yo cuando me tocó, cuando vine para México, vine a los 16 años. Me hubiera venido a los 14. No, eran insoportables, entre los curas, los falangistas, los de derecha, era insoportable. Era una... ¿Cómo te diré? No sabían respetar los derechos de los demás. Eso es todo. Y si tú habías sido de una familia de izquierda, mucho peor. Yo por el lado de mi mamá y de todo era de izquierda, por el lado de mi padre de derecha, entonces... Pero a mí me metieron a un colegio de alta disciplina por una cosa que... Además los frailes, la mayoría que se metían a la religión y eso, acomplejados, tipos mentalmente mal, o sea... Sobre todo los frailes. Y los curas. Había curas que no, que había, hombre, como en todo, había gente de primerísima. Yo en el colegio de alta disciplina había un hermano segundo, ¿no? Gente de primera, por supuesto que sí, pero había que se metían ahí por complejo, porque no sabían decirle a una niña a ver qué onda, y se iban a ir y no sabían si eran maricones, si eran, no sabían ni lo que eran. Entonces toda esa gente la tenían que aguantar los niños. Por eso hay tanta pederastia, sigue habiendo en todo lo que es la cosa de la religión. Es tremendo, sobre todo en España, bueno, en España, en todo el mundo. Ya ves en Estados Unidos los millones de dólares que le ha costado y eso, pero bueno, ¿qué más quieres que te diga, mija? Cuando llegaste a México, ¿todavía habías noticias de España? ¿De España? Ajá, de todo lo que estaba pasando políticamente. Bueno, yo cuando llegué a México, nosotros éramos refugiados. Te decían despectivamente refugiados, gachupín. Yo no tuve mucho problema de eso porque mi carácter es muy abierto y volaba aparte y no estaba fácil insultarme, porque estaba cabrón que me insultara a alguien, o le iba de lado. Pero independientemente de eso, a mí no me trataron mal en México. Yo llegué a México y entré de vendedor en Eduardo Vega, en la Nueva España, porque trabajé 20 minutos en Telas Blanco, porque me dieron una cubeta y un trapeador que tenía que empezar desde abajo y que dije que me dara su chingada madre desde abajo y me salí. Ahí a los 2 días me fui con mi tío y trabajé 8 horas, porque me dijo que tenía que entregar a las 8 de la mañana y salir a las 8 de la noche, y le dije que yo no había venido para esclavo, para eso me regresaría a ver qué hacía. De ahí entonces mi difunto padre habló con Eduardo Vega, oye, está mi hijo y tal, esto quiero que me lo metan, eran amigos. Eduardo Vega era el dueño de la Nueva España, que eran textileros, distribuidores muy fuertes. Hombre, pues mira, tal y eso, va, tu hijo, pero que mañana te lo llevo. Y ya cuando llegué dice, ay cabrón, pues está muy claro, sí, pero ya me creció todo, Yo era muy mal hablado. Y dice, bueno, pues mañana vente para acá y tal, y dice, ¿tienes licencia de qué? Y yo que sabía el carnet de conducir. Licencia de manejar. No, yo no sé qué coño es eso.
A ver, le llama al contador, vete a tránsito y que le den la licencia. Y ya cuando dije, pues sí, bajaba el coche, lo subía, moto sí manejo muy bien, ¿te animas a manejar? Sí, claro que sí. Y en aquel tiempo me dieron, yo llegué en el 56, y me dieron un Volvo, acabando de salir, un Volvo 57, aquellos de huevito, y me dieron un mapa, así como lo oyes, un mapa de las carreteras, los hoteles que tenía que pagar, los clientes que tenía y que hiciera los que pudiera.